Soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En este video me voy a referir a este objetivo, el Nikon de 85 mm de la serie G. Es un objetivo bastante luminoso. Su abertura máxima es de 1.8. Al tener esa abertura de 1.8 y por ser un teleobjetivo, aunque sea un teleobjetivo corto, el bokeh que produce es increíble. Los fondos quedan borrosos, pero en forma muy linda, muy cremosa. Tiene un diafragma de 7 paletas, idealmente son de 9 para conseguir un bokeh cremoso, pero como les digo, este objetivo da un resultado muy bueno. Tiene 7 paletas redondeadas en su diafragma. No es pesado, pesa apenas 350 gramos. Tiene motor de enfoque, un motor de enfoque silencioso y muy rápido. Voy a encender la cámara para que lo puedan comprobar. Puedo enfocar ya sea en forma manual o en forma automática sin problema. No tengo que estar cambiando ningún botón porque tiene una especie de embrague. Tengo enfocado el lente en infinito y ahora con el enfoque disociado voy a enfocar a 80 centímetros, que es la distancia mínima que tiene de enfoque este lente. Ahora voy a enfocar, ahí enfoco. ¿Se dan cuenta? Es muy rápido. El punto dulce de este objetivo está en el diafragma 2.5. En 1.8 o 2.2 responde bastante bien, pero por supuesto no es tan nítido como en 2.5. En 4.8 o 4.8 mejor dicho, también da una calidad excelente. También la da en el diafragma 8. Pero ya en diafragma 16, que es el más pequeño que tiene este lente, ya pierde nitidez. Así que como dato les doy ese. Eviten tomar con diafragma 16 porque pierde nitidez, como en la mayoría de los objetivos, o todos los objetivos, por la difracción. Al cerrar las hojas del diafragma, la luz topa en los bordes y produce difracción. Y en la fotografía eso se traduce en pérdida de nitidez. Con las fotos que les he ido mostrando, me imagino que les quedó clara la nitidez de este lente. Además, es cómodo transportarlo por su tamaño y por no ser muy pesado. Yo sé que hay muchos fotógrafos que se preocupan de que la cámara o los objetivos no sean muy pesados. Como les he comentado en otros videos, yo trabajé en televisión y en esa época andábamos con equipos realmente pesados. Así que lo que pueda pesar una cámara o un objetivo no me preocupa. Es verdad. Todo este equipo, por muy pesado que pueda resultar, el equipo fotográfico me refiero en general, no es tan pesado como las cámaras y los grabadores con los que me tocó a mí trabajar en televisión, se los puedo asegurar. Pesaban bastantes kilos. Espero que este video, como de costumbre, les haya sido útil. Si andan buscando un objetivo de estas características, este es una buena opción. Les recuerdo que hago clases presenciales y también online, así que si requieren clases para que la curva de su aprendizaje se reduzca en forma significativa, no duden en contactarme. Aquí abajo les dejo mi WhatsApp. Ahora sí, amigos míos, hasta luego y nos vemos pronto en otro video.